Bienvenidos una vez más a una nueva entrevista en el canal de Pulso Cervecero. Yo soy Camila Simonti y hoy estaré hablando con Luis Enrique de la Reguera. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien. ¿Y tú, Camila? Muy bien. Bueno, en primer lugar queríamos que te presentes un poco y que nos cuentes quién sos y cuáles son tus posiciones ahí con la cerveza artesanal. Súper. Yo soy Luis Enrique de la Reguera. Soy socio fundador de una casa cervecera que se llama Casa Cervecera Cru Cru en el corazón de la Ciudad de México. Llevamos pues ya varios años haciendo cerveza y hemos sido como galardonados con varios premios en toda América Latina, incluyendo la Copa de América, o Cerveza México, Guaro Rojo. También soy juez certificado de la BJCP y Cicerone y actualmente me desempeño como representante del sector artesanal dentro de la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta. Bueno, ahí justamente hablando de lo que es la cerveza artesanal, queremos que nos cuentes un poco cómo surgió en México y toda su historia hasta el día de hoy. Ok, pues la cerveza artesanal en México empezó más o menos hace 25 años, 23 Wow. años. Y yo ubico dos casos muy aislados. Ujú, Uno de ellos es Cervecería Cosaco, que es de un colega que se llama Gustavo. Gustavo viajaba a Austin, tengo entendido, y vio que existía todo este sí. mundo de la cerveza artesanal. Entonces empezó como homebrewer y Mm. empezó así. Y se trajo un equipillo y se puso a hacer cerveza aquí en la Ciudad de México. Y por otro lado existe toda esta tendencia de cervezas que vienen de Tijuana y de Ujú, Baja California Norte, que son todas las cervecerías que nacieron por la cercanía a San Diego, que mm. mucha gente, o sea, muchos mexicanos vieron que estaba el movimiento de cerveza y empezaron a poner fábricas y también muchos norteamericanos decidieron empezar a poner fábricas en Tijuana y en Ensenada. Y así es Bueno, como. ahí hablando un poco de las cervezas, queríamos saber cómo se desarrolla y cómo se encuentra el mercado hoy en día, bueno, su tamaño, cuáles son las cervecerías más grandes, cómo se desarrolla. Ok, pues mira, eh, el mercado en México está claramente dominado por Ujú, dos grandes marcas, ¿no? Que son ABI y Heineken. Y ellos representan, yo te voy a hablar a nivel de producción, ¿sale? sí, sí, Ellos sí. representan el 99.9% de la producción de cerveza del país. Mm, Entonces nos deja el sector artesanal como un punto ah, 1%. Somos muy pequeños ujú, todavía, pero es un mercado muy, muy, muy grande. Entonces, ujú, eh, que seamos pequeños no es un problema, o sea, no es un ujú, impedimento y tenemos mucha oportunidad de crecimiento todavía. Eh, Existen varios actores grandes dentro de la industria. Puntualmente ahorita te podría decir que Cervecería Minerva es una de las cervecerías más mm, grandes del país. Después de Cervecería Minerva vienen varias cervecerías que son grandes, pero tal vez no tan grandes como Cervecería de Colima o Baja Brewing. claro. Eh, y abajo de eso habemos muchas microcervecerías, pero muchas, de verdad, alrededor. Oficialmente creo que están registradas ante la autoridad más de 600, pero yo te podría decir Mm, que estamos alrededor de las 1500 y dejas de, o sea, con todos los proyectos que están empezando y los proyectos más pequeños. claro, sí. Entonces es un mercado muy amplio y en esa gama hay muchísimas cervecerías. Mm. Hay muchos tamaños. Hay cervezas muy grandes, hay cervezas muy pequeñas y ya, más o menos así está dividido el mercado. Y hablando del mercado, bueno, queríamos saber cómo habían pasado la pandemia, cuáles habían sido las consecuencias y cómo, bueno, se estaban volviendo a ubicar hoy en día, si salieron, bueno, si hubo bajas o si Ok. encontraron la manera de poder continuar. Sí, para la cerveza, o en mi experiencia Ujú, y la experiencia de la gente de los cerveceros cercanos con los que he platicado, la pandemia se comportó muy similar con todos. Aquí en mm, México, durante el mes de, si no me falla la memoria, abril y mayo, hubo una prohibición de producción a menos que fueras un asunto esencial. Y la cerveza no contaba claro. como asunto esencial. Mm, Entonces todos los cerveceros, las cervecerías grandes, tuvieron que dejar de producir e mm, inclusive tuvieron que dejar de vender. O sea, hubo un momento en el que no podían venderlas en las tiendas. ujú, Y eso fue una gran oportunidad para toda la microindustria, porque pues todos los que teníamos inventarios extra,
pues nos pusimos a desplazarlos. Había una demanda y una locura por conseguir cerveza aquí en México muy grande. Entonces, yo te podría decir que por lo pronto, la mitad de abril y mayo fueron meses en los que todos vendimos muchísimo. O sea, no podíamos producir, pero sí podíamos vender como al consumidor final. Entonces, todo el día Claro. estaban los WhatsApp sonando para que fuéramos a entregar a algún lugar. Y eso pasó en Cru y tengo entendido que pasó en muchísimos. Muchos desarrollamos nuestros e-commerce y esto también nos ayudó un montón. Mm, Y distribuidoras de cerveza artesanal también les fue muy bien, por ejemplo, Beer House o mm, Supers. Vendieron muchísimo sí. porque había este hueco en el mercado, ¿no? Fue un momento como de bonanza en el que haz de cuenta que los grandes no existen. Entonces, nos abrió un poquito los ojos a lo grande que puede llegar a ser este mercado. Y después de eso, por ahí de agosto volvió a caer muchísimo. Aquí en México hubo una segunda o tercera ola, ya perdí la cuenta, que hizo que nos volviéramos a cerrar. Entonces, Mm, parecía que ya íbamos todos a salir y empezaron a abrir uno que otro restaurante y empezó a ah, funcionar la sí. vida y nos volvieron a cerrar todo. Entonces, esto hizo que, o sea, en general la cerveza artesanal, eh, su mayor consumidor son los centros de consumo. Entonces, al tener todos los centros de consumo cerrados, pues nos obligó a voltear a ver otras alternativas. Y bueno, todos desarrollamos un e-commerce y eso nos hizo mantenernos vivos el resto del año pasado. Y, y el que mandó al final todo fue retail, como Mm, la venta en sí, supermercados y eso hizo, las sí. cerveceras que ya estaban vendiendo ahí vendieron muchísimo más. Sí, bueno, justamente en pandemia fue una tendencia bastante fuerte esto de ir al consumidor final, que antes, bueno, había como otras etapas y había ciertos puentes para llegar hasta ahí. Fue bastante fuerte esta movida. Y hablando del usuario, queríamos que nos describas un poco cómo es el usuario mexicano y cuáles son sus preferencias, sobre todo, bueno, hoy en día y si fue cambiando después de la pandemia estas preferencias. Claro, pues como te dije, el 99% del mercado bueno, el 99.9% del mercado no está acostumbrado a la cerveza artesanal. Claro. Muy a grandes rasgos, dentro de nuestro lado del segmento, las cervezas más vendidas suelen ser las cervezas más oscuras, como la Stout o las Mm, Porter. Y yo creo que es por un tema de graduación alcohólica, porque mm, son cervezas que es muy fácil que sepan bien por toda la cantidad de sí, sabores que tienen y normalmente tienen una graduación alcohólica más alta. Entonces, eso en la cabeza del consumidor justifica un poco el sobreprecio de la claro. cerveza artesanal. Después empiezan tendencias fuertes ya en el mercado de nicho de IPAs de especialidad como Hazy IPAs o Mm, NEIPA o Milkshake IPAs, o en general la IPA está agarrando como un boom aquí en México. Y sí. también del otro lado está toda la tendencia de lagers, que tienen una parte importante del mercado artesanal, porque son este primer paso para descubrir paladares de este otro 99.9% del mercado, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que está dividido ahorita. Mm. Y en cuanto también, bueno, al usuario queríamos saber qué estrategias de marketing, sobre todo, bueno, con esto que contás que a partir de la pandemia cambió todo y que fueron directamente a lo que es el usuario final, qué estrategias de marketing o redes sociales estuvieron utilizando para poder encontrarse más cerca de ese usuario. Claro, yo creo que en el caso específico de Cru, lo que empezamos a Ujú, hacer fue pues pagar pautas en redes sociales. No sé mm, si estoy igual en donde tú estás, pero sí, al principio éramos muy receptivos a las promociones y a las cosas que estaban sucediendo mm, en línea, ¿no? Estabas en Instagram y veías que algún conocido estaba vendiendo algo y lo compraba. sí, Y esto se fue degradando con el tiempo. O sea, hoy yo abro mi Instagram y los anuncios los brinco en automático, ¿no? Entonces, hubo un momento al principio de la pandemia que el invertir en ese tipo de pautas mm, funcionó muy bien. Eh, y hemos visto cómo poco a poco va cayendo, ¿no? Aquí en México estamos saliendo, en la Ciudad de México ahorita actualmente, en noviembre del 2021, estamos en semáforo verde. Esto quiere decir, mm, no es que no haya COVID, pero es la vez que más libertades hemos tenido desde que empezó la pandemia. Entonces claro, los restaurantes están abiertos ya, algunos ujú, hasta las 2 de la mañana, las capacidades ya están arriba creo que arriba del 60%. mm,
se dio un fenómeno que todos los restaurantes pusieron terrazas. O sea, si estás a pie de calle, Sí, el gobierno dio oportunidad de que agarraras como el primer carril de la calle y pusieras ahí mesas. sí. Entonces eso hizo que la capacidad de los restaurantes aumentara. Pues, había restaurantes que adentro tenían 3 mesas y ahora pueden tener 5 mesas extras afuera, ¿no? Entonces, Sí. esto empezó a hacer que se volviera a activar el consumo Mm, y definitivamente los centros de consumo, restaurantes y bares están volviendo a pedir como antes. Y entonces nuestra claro. estrategia digital cambia. Empezamos a Mm, hacer comunicación de estar con cuidado y tómate una cerveza artesanal, ¿no? mm, Y otra cosa que yo estoy empujando muy fuerte y que creo que debería de suceder así, veo que sucede así en muchos lugares del país, es promover el consumo local. Al final, mm, hacer que la gente entienda que compras un producto que se produce en tu comunidad, estás entrando en una economía circular y estás haciendo que de alguna u otra manera el dinero te regrese, ¿no? O se ve reflejado ujú. en las calles, o se ve reflejado en el bienestar de tu comunidad. Entonces, eh, eso es otra cosa que empezamos a hacer. Dejamos a un lado la pauta y el anuncio directo de ven y compra y tienes un 20% de descuento. Obviamente todos entramos a todos los marketplaces que pudimos y empezamos a platicar y a hablarle directo al consumidor final de por qué nuestra cerveza propone algo más que las otras, ¿no? Ujú. Tal cual, ese, el valor ahí agregado que cada uno tiene y la impronta. Bueno, y hablando un poco sobre el futuro, ahí nos adelantaste un poco, pero queríamos saber cuáles son los desafíos y tus perspectivas futuras, bueno, sobre todo de la cerveza artesanal ahí en México. Ok, la verdad es que creemos que hay un crecimiento importante. La industria cervecera artesanal ha crecido a doble dígito en los últimos 10 años, ¿no? Ujú, Entonces, o sea, es este punto 1% perdón, 0.01% que te menciono, ujú, hace 5 años era un punto 000. O sea, la industria crece muchísimo y tenemos mm, suficiente mercado. Entonces, los pronósticos son buenos. Definitivamente viene, vienen tiempos difíciles por ujú, capacidad adquisitiva, porque pues todo esto tarde o temprano nos va a pegar. Eh, pero somos optimistas porque en esta oportunidad que tuvimos el año pasado de presentarle nuestros productos a nuevos paladares, pues en su mayoría fueron bien recibidos mm, y la gente ya tiene esta curiosidad por la cerveza artesanal y claro. creemos que va a seguir creciendo. Entonces, eh, estamos muy confiados en que sigamos con este crecimiento del doble dígito. Y seguramente así sea, así que Luis, te queríamos agradecer muchísimo acá el tiempo compartido con nosotros y estar en diálogo. Perfecto, me da muchísimo gusto y gracias a ti, Camila, por este espacio. Y no olviden consumir local, es muy importante. Totalmente, apoyemos ahí a quienes están en nuestra comunidad y a ustedes que están del otro lado, no se olviden suscribirse a nuestro canal para estar al día con todo el contenido y nos vemos en la siguiente entrevista. Muchas gracias.